me protege. Él es el único que me permite llegar a donde estoy. Entonces, ¿por qué estamos todos hoy reunidos aquí? Mujeres con velo, estudiando Torah, hombres con talit, estudiando Torah. Porque en algún determinado momento, con Kipá, porque en algún determinado momento, Hashem tuvo rajen de nosotros, ¿no? Y de todas las cosas que han pasado a lo largo de la historia. Entonces, este video relata eso, si me permiten, con el permiso de Moreno. Voy a explicarlo, por favor, con todo respeto. Bien, aquí él habla acerca de los milagros, cuando diga pausa le pones pausa, acerca de los milagros que la gente hoy en día anhela. Pero una de las cosas y de las cartas más tremendas que se ha podido experimentar en este tiempo, dice, es ver la realización del Estado judío. El Estado judío, aquel que muchos a lo largo de la historia, y cuanto más después del Holocausto, dijeron que era imposible. Entonces, uno de los más grandes milagros que podemos nosotros percibir con nuestros ojos, uno de los milagros que está delante de nuestras narices, como siempre se lo he dicho a muchos, a nosotros los que venimos de un ámbito cristiano, ¿qué nos han enseñado? Que la iglesia cristiana es el Israel espiritual y que el Israel físico dejó de existir. Yo siempre le hacía esta pregunta a mis pastores y nunca me respondían, sino me decían simplemente, dale gracias, como ellos decían, dale gracias a Dios, que las promesas del Altísimo son para tu vida y ya no para esos judíos, ¿no? Y siempre con palabras despectivas, con palabras groseras. Entonces yo siempre entendía eso. Entonces, hoy en día, nosotros, sí, ponle play. Hoy en día nosotros, ¿qué estamos viendo? Delante de nuestros ojos estamos viendo el mayor milagro que el ser humano puede ver y puede percibir en sus sentidos, si es que sus sentidos son abiertos, y es la existencia del pueblo judío. Todas las profecías son basadas en ¿qué? Todas las profecías son basadas en Israel, por Israel, para Israel. Yo siempre le decía a mi pastor, el que fue mi pastor, el hermano Santiago Galán, yo tenía una pregunta para él. Yo le decía, pastor, me disculpe mi ignorancia, pero yo quiero tener una duda. ¿Cómo es que un libro judío me convierte en cristiano? ¿Cómo es que un libro judío me convierte en cristiano? ¿Cómo es que un libro que habla de historia, pasado, futuro, profecía bíblica, profetas judíos, comida kosher, habla todo yehudí, y sin embargo me considero testigo de Jehová, sin embargo me considero mormón, me considero cristiano, hasta ateo me considero. O sea, es algo ilógico, ¿no? Es como decir, tienes un manual, como ayer le decía a una chica, tienes un manual de medicina, o un libro de medicina, y resulta que aprendes a ser mecánico automotriz. Es una cosa completamente absurda. Es una cosa completamente absurda. Entonces, ¿qué es Begin Shandá? Begin Shandá es aquella mano que sustentó a nuestros ancestros. Muchos de los que estamos aquí sentados, más del 90% de la población de América Latina tiene apellido yehudí, son sefarditas, ¿sí? Y es ahí donde han intentado destruirlo, ¿sí? Pude conocer pude conocer en Loja la plaza donde reunían a los sefarditas y donde delante de la iglesia les obligaban a que renunciaran a la Torá, que renunciaran a esa maldición del judaísmo, que renunciaran a toda la considerada maldición, so pena de muerte. Y ocurrió en nuestro país, y ocurrió en toda América Latina, y ocurrió en todo el mundo. Entonces ahora ocurre algo. Yo les hago una pregunta dentro de ustedes. ¿Cómo es posible que si la Iglesia Católica utilizó el ejército, los gobiernos, para exterminar a los judíos y destruirles su identidad, qué está ocurriendo con nosotros? ¿Qué ha ocurrido con cada uno de nosotros? Que escuchamos solo un mensaje que revela cuál es nuestra identidad. Ahí es cuando nuestro rabí Yeshua dijo, mis ovejas
la voz del pastor no es predicando los evangelios, la voz del pastor es predicando el Corán. Bendito sea Hashem. Entonces, no podemos apartarnos de esto. Yo siempre digo algo, ¿no? Y esto es lo que le he enseñado a la comunidad que Hashem me ha permitido guiar. Conocer Corán y conocer historia es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque por un lado puedo conocer la bendita palabra de Hashem, pero si no conozco la historia, ¿cómo me defiendo ante el mundo? ¿Cómo le demuestro ante el mundo lo que está poniendo? Alguna vez alguien de la comunidad me dijo, uy, no, yo era pésima en historia. Tienes que leer otro, yo soy pésima en matemáticas. Cuando empezaron a ver la terminología numérica de la regla del elefante hebreo. Dice, ¿cómo va a ser posible? Si yo venía huyendo de la matemática del colegio y acá me vienen a enseñar los valores, ¿no? Play, por favor. Hoy en día hay un milagro que está ocurriendo en todo el mundo. Y aquí está en este lugar parte de ese milagro. En todo el mundo declara que todos los imperios que quisieron destruir a los yehudí han desaparecido. Imperio romano, imperio babilónico, los pogromos, las persecuciones en Rusia, la Inquisición, todo lo que ellos han hecho más. ¿Qué ocurre? Hoy en día es un gran milagro ver cómo el Estado judío está resurgiendo otra vez. Miren, solo para que se hagan una idea, pausa. Grandes ayudas tecnológicas que tenemos, como ¿cuántos tienen por ahí sus celulares? Quiero que cojan sus celulares y los levanten un ratito. Sí, los levanten un ratito, Sí, ¿saben? Ustedes hacen, ¿y qué tiene que ver el celular? Resulta que esa tecnología que ustedes tienen en sus manos es judía. Resulta que los microchips son judíos. Resulta que los mensajes de voz los inventó un judío. Resulta que el Internet lo creó un judío. El Facebook, el Google, todas las cosas lo han inventado ellos. Y la pregunta es si saben por qué lo inventaron. Lo inventaron como una sola proyección. Lo inventaron con la proyección de que se cumple esta profecía que muchos de nosotros nos ha enseñado Cash Luna, Maldonado, el Benny Hinn. ¿Sí? ¿Qué nos enseñaron? Que hasta lo último de la tierra íbamos a predicar el Evangelio. Resulta que Cash Luna y toda su compañía, ninguno de ellos se va a meter con los musulmanes a predicarles. Pero ocurre algo. El rabí Internet sí entra ya. Miren, hoy en día está ocurriendo un milagro maravilloso. ¿Se acuerdan cuando dice la Escritura, me corrigen por favor, que esta bendita Emet será predicada hasta lo último de la tierra, hasta los confines de la tierra? ¿La verdad? Muy bien. Hace un tiempo atrás, el pastor o el predicador Gigi Ávila, no pausa, el pastor Gigi Ávila, ¿qué decía? Nos enseñaron a nosotros que la televisión es una caja maldita. Después ellos empezaron a proyectarse en una caja, pero hoy en día está ocurriendo algo. Resulta que la caja maldita la tenemos en los bolsillos. Hoy en día es tan fácil, con solamente un clic, podemos buscar mucha información a través de un teléfono. Y resulta que antes, solamente los que tenían dinero podían tener un televisor. Hoy en día todos tenemos teléfonos inteligentes. Los que no tienen, no se preocupen, ya lo van a tener. Pero ocurre lo siguiente, hoy en día es tan accesible la información, al punto de poder entender la bendita Emet. O sea, ¿qué está ocurriendo? El pueblo yehudí se está encargando de cumplir eso que declaró nuestro Rabbi Yeshua HaMashiach, que esta bendita Emet será dada hasta lo último de la tierra, este mensaje. Entonces, eso está ocurriendo. Miren, yo llegué a esta bendita Emet por el rabí de Internet. Me mostró al Rabbi Yeshua y el Rabbi Yeshua me trajo al Emet. No me trajo Jesús, me trajo el Rabbi Yeshua. Bendito sea Hashem, que en el caso mío, muy personal, a mí nadie me vino a predicar, así como el Morea ha tenido la amabilidad de enseñarle a otros. A mí nadie me vino a predicar porque yo era una sola pelea en mi cuarto con mi computadora y no sabía qué hacer. Pero cuando empecé a tratar imagínense, como evangélico, a tratar de destruir el pensamiento de Torah, resulta que salí mayugado. Y pude entender que no es así. Entonces, esa es una de las cosas más preciosas que Hashem está haciendo delante de ustedes y nosotros debemos reconocerlo y verlo como tal. ¿Cuál es el mayor milagro que pueden ver nuestros ojos? La formación o la formación del Estado de Meditar de Israel, ¿no? Y eso es uno de los milagros más preciosos. Algunos tal vez dicen mucho mayor a el cruce del Mar Rojo.
mucho mayor a las cosas que le ha pasado a Israel. ¿Por qué? Porque 600.000 judíos quedaron después del holocausto. Miren, 600.000. ¿Cuántos varones entraron desde Misraí a Judea? 600.000. Exactamente 600.000, un promedio, fueron los judíos que lograron sobrevivir y llegaron a Israel. Hubieron otros más, pero los 600.000 fueron los que llegaron. Y todos estos que llegaron, hoy en día, si ustedes ven allí, en Israel, lo más maravilloso es verlos cuánto han prosperado. La lista de los hombres más ricos del mundo, de los 100 más ricos del mundo, más de 60 son judíos. Y debemos sentirnos orgullosos porque, como decía un mismo Yehudí decía, ¿qué culpa tenemos nosotros de ser más inteligentes y tener mejores ideas que ustedes? Bendito sea Hashem. Porque el Yehudí, en medio de una circunstancia, ve una oportunidad. ¿Sí? Y yo sé que eso también debe despertarse en nosotros. ¿Qué es? En medio de una circunstancia debemos ser. Por eso dice, hay un adagio que se escucha en todo el mundo. ¿Cuándo no hay judío? ¿Cuándo? Sí. Eso nos dio Hashem. Aprovechar la oportunidad y hacerla una bendición. No ser unos ladrones, sino aprovechar la oportunidad y de eso ser bendición. ¿Ven? ¿Cuánta bendición ha ocurrido y ha llevado el pueblo judío a todo el mundo a través de guardar su Shabbat después de 2000 años de diáspora? Ni locos por no guardar Shabbat. O sea, creo que aprendieron aprendieron aquella lección, ¿verdad? Miren hoy en día ver al pueblo yehudí congregado en el hotel, adorando a Hashem, anhelando. Ahí están escenas del holocausto. Entonces ahí es cuando dice, todo quedó perdido, todo quedó destruido. Decían muchos, pone pausa, por favor, Angelito. Muchos decían, ya el pueblo judío dejó de existir, porque eso es lo que la Iglesia Católica quiso hacer, el complot con los gobiernos. Hitler era católico, recontra que católico, y el Dios de ellos era el Papa. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ahora, aquí hay una cosa mayor. O sea, los mayores que están aquí, ¿se acuerdan ustedes en el tiempo del triunvirato que hubo aquí en Ecuador? ¿Sí se acuerdan del triunvirato, verdad? ¿Se acuerdan ustedes de Pinochet? ¿Se acuerdan ustedes de Videla? ¿Se acuerdan ustedes de Stroessner? ¿Sí? Resulta que a raíz de la Segunda Guerra Mundial hubieron también golpes de Estado en toda América Latina, desde México hasta Argentina. ¿Ustedes saben cuál era el propósito? Buscar los pocos judíos que habían, o los judíos que habían, para exterminarlos. Eso hicieron a nuestras espaldas. Bueno, yo no nací en esa época todavía, pero a muchos, ¿qué le dijeron? Estamos persiguiendo comunistas. Yo le hago una pregunta. Si usted es comunista, vamos a decirlo así, bueno, bendito sea así que está acá. Dígame, ¿por qué yo tengo que matarlo a usted por ser comunista? Entonces, ese es el pretexto que ellos metieron. ¿Qué hicieron? La Iglesia Católica hizo un complot a nivel mundial para exterminar a los judíos. Pero la principal respuesta a toda esa maldad es lo que hoy vemos aquí. Y vemos también cómo la comunidad judía, por medio de nuestros ancestros, se está levantando otra vez. ¿Verdad? Así es, pero entonces ninguna más forjada ahí. Bendito, así, pero por eso, ahí está. Por eso es el mayor milagro que podemos nosotros ver. Apenas se formó el Estado de Israel, 5 ejércitos se unieron para destruir Israel. Y hay una cosa que es impresionante. ¿Cómo es posible que con palos, piedras y con invención, con palos, piedras e invención, pudieron vencer y ganarles? Solo un detalle, para que se hagan una idea. Vean, las necesidades generan oportunidades. Había solo un tanque de guerra. Había solo un tanque de guerra para una zona de la ciudad. ¿Saben lo que hicieron los yehudí? Conectaron cables con parlantes por las calles y le pusieron el altavoz al motor del tanque. ¿Qué ocurría? Se escuchaba por todo el barrio un pocotón de tanques, solo había uno. Escuchen, solo había un tanque. Y lo más cumbre, sin gasolina. Sí, escuchen, esto es, por eso dice la Escritura, que el Hakadosh Baruj Hu te salva con poco, no con mucho. Y aún con todo en contra te salva. Por eso, ¿entiendes? Entonces,
Incluso no había ni siquiera balas. No habían balas. ¿Saben lo que hicieron? A ver, ¿qué harán ustedes? No tienen balas. ¿Y cómo quieren simular que están disparando? Piedra. Con ollas. Con ollas, con un bombo, con ollas. A la 1, a la 2, a las 3, blum. Y cuando escuchaban eso, los yehudí, los soldados de la IDF, se regaban por la ciudad y tenían sacos de tierra, esa tierra finita, y los lanzaban al aire. Y los árabes, ¡ay, me están atacando! ¡Uy, me están atacando! ¡Uy, no estamos! Salieron huyendo. Y solo había un tanque y 35 hombres. Nada más. ¿Qué hicieron? La psicológica. Por eso los sabios que dicen, apelan mucho al conocimiento antes que a la fuerza. ¿Sí? A pesar de la muerte y la persecución y lo terrible que se estaba viviendo en Israel, hoy en día miren todo lo que han levantado. Y a pesar de que había muerte y destrucción, pero muchos quisieron apelar y regresaron a ese llamado, el cual Hashem le hace a su pueblo. Hoy en día vemos un joven estado de Israel, pero a la vez con una cultura muy milenaria, llena de tanta emoción. Miren, así quedaron las yeshivá en el tiempo de Hitler. Todo quedó destruido. Apaga. Ahí está. Aló, hay que solucionar eso, cuidado. Imagínense, quedó todo completamente destruido. Si ustedes revisan la historia, hay una característica de la Iglesia Católica. Cada vez que los agarraban los judíos, forzaban los gobiernos, cogían sus libros, su Torah y todos los quemaban. Quemaban toda la historia. ¿Saben cuáles son los únicos que han preservado la historia de la humanidad? Es el pueblo judío. Porque por mandato de Hashem les digo eso. ¿Y cuál es la forma cuando dice la Escritura? Mirad los días pasados. ¿Qué significa? Ten cuidado con la historia. Por eso existe la Escritura. ¿Qué? Ellos todo escribían, todo guardaban, todo escribían. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? Robó y lo que no pudo robar, quemó. Por eso cuando encontraron los rollos en el Qumran, ¿qué eran? Parte de esto, ¿qué? Todo escribían. Y hoy en día Israel ya puso los rollos del Qumran en el Internet. Ahí está, vean. Nuestro rap Internet, lo puso en el Internet y ahora está ocurriendo un problema terrible. La Iglesia Católica está presionando a Israel para que no publique lo que ellos tienen. Entonces la Iglesia Católica, ¿cuál ha sido el propósito de Hamas y el propósito de Hezbollah y los grupos que quieren destruir a Israel? Muy simple: desacreditar a Israel en todo momento. La Iglesia Católica nos enseñó que los judíos eran malditos, ladrones, avaros, mentirosos. Entonces ahora que ellos tienen esta bendita mente ante todo el mundo, ¿qué creen que está haciendo? Por eso ayer compartimos algo. Todo el mundo te dice que hay pelea y muerte en Medio Oriente, pero nadie te explica el porqué y las razones y su profundidad. Simplemente, no sé. Pero si analizamos la profundidad, miren, ahí tenemos otra herramienta para predicar. A una persona intelectual, tú le predicas con historia y esa persona te escucha. Pero si le predicas con emoción, de nada sirve. Al intelectual como intelectual, ¿no? Play, por favor, que ya terminamos. Este es el siguiente milagro que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en esta yeshiva y lo que quiere hacer el Moré, ¿no? Y no solo él, muchos más a nivel mundial. ¿Qué es? Levantar el yeshiva donde se enseña el Torah. Ponle play. Miren, esa es una yeshiva donde se estudia Torah. Ellos no están ahí. No, o sea, uno de los propósitos en la vida del hombre, ¿cuál es? Estudiar Torah. Ese es el propósito, hermano. Miren a los hasídicos, que los exterminaron. ¿Cómo se han vuelto a multiplicar? Los rabinos enseñando Torah. Pausa. Hoy en día estamos en uno de esos tiempos donde más se está estudiando la Torah. Y no solamente en Israel, en todo el mundo. En todo el mundo. Hay en África, los nigerianos y de muchas otras comunidades, a través del Internet, han vuelto a la Torah. Miren, hay muchos, bendito sea Hashem, que después de la Segunda Guerra Mundial y con el peligro de desaparecer, pusieron toda esta información en la web, en el Internet.
Y muchos han tenido acceso a esa bendita información. Entonces, por eso, muchas mentes han sido abiertas, han sido despertadas. ¿Se acuerdan cuando dice, despierta, tú te duermes? Y estar dormido no significa solo estar dormido, significa estar muerto. ¿Verdad? Entonces, despiértate. Entonces, a eso es a lo que Hashem nos está llevando. Entonces, tenemos un mensaje, y con todo respeto les digo, queridos ex-pastores, ¿no? Porque yo también vengo de ahí. Yo he analizado esto y lo he compartido con mi comunidad. Tenemos un mensaje que puede destruir toda religión. Eso uno se sienta, bendito sea Hashem, con mucha humildad le digo, me he tocado a veces estar sentado como todos los evangélicos, un adventista, un testigo de Jehová, sí, me he tocado con mis amigos del colegio. Y por 3, 4, 5 horas hablando y todos hasta curas del seminario. Y por más que intentan, dice, definitivamente me ha cambiado la forma de pensar. Piénsalo, porque la verdad solo es una, no la de los curas que son mentirosos. ¿No es verdad? Niños estudiando Torah, jóvenes estudiando Torah, adultos estudiando Torah. Qué maravilloso milagro poder ver resurgir el Estado de Israel y ver que en nosotros estamos sus secuelas. Somos parte de esa bendición. O sea, cuando dice serán benditas todas las naciones de la tierra, simplemente es la Torah. Ahí está la Torah, aquí está la bendición de la tierra, aquí está la promesa de Hashem hecho a Abraham. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que nos lleva a eso. Ahora, claro, hay peligros. El nuevo acuerdo con Irán, que todos los otros países ponen pausa, por favor. ¿Cuál es el propósito del presidente iraní y de todos los enemigos de Israel? Destruir a Israel. Miren que yo imagino que ustedes están muy enterados de las noticias, acaban de firmar el acuerdo nuclear. Todos los países que supuestamente son amigos de Israel le clavan una puñalada por detrás, ¿no? Entonces, ¿qué acaban? Mírenlo esto. Acaban de declarar peace and security, paz y seguridad. ¿Qué dijo Yeshua? Cuando digan paz y seguridad, miren, se han estado deteniendo, pero resulta lo siguiente: Irán es el principal exportador de terrorismo contra Israel, es el principal asesino contra Israel, es el principal que sustenta todas las células terroristas de Hamas, de Hezbollah y de todos los grupos que usted quiera creer. Le da los cohetes, los miles de cohetes que lanza Hamas desde Gaza hacia Israel. O sea, el único mensaje de ellos es muerte Israel, muerte Israel, muerte Israel. Y resulta que vienen los gobiernos y dicen, no hay problema, tiene luz verde, puedes hacerlo. Y eso es lo que se viene. Se viene un tercer holocausto, Un rabino en la cueva de Elías, un rabino, miren, algunos de los judíos ortodoxos, los que mandan, han declarado que el hombre no se puede guiar por sueños, que eso viene del interior, por lo tanto los sueños no son válidos. Pero resulta que el libro de Job nos enseña que Hashem habla a través de sueños. Y resulta que a este rabino, en esta cueva, Hashem le muestra no solo esta guerra, le muestra las 5 últimas guerras que Israel ha librado. Y lo más cumple, aún no le quieren creer. Cada vez que él habla, se cumple. Cada vez que él habla, se cumple. Y hace aproximadamente unos 2 meses atrás, declaró la nueva guerra que se viene desde el sur hacia Israel, tratando de destruir al Israel y declara muchas muertes. Entonces, eso es lo que se viene. Play, por favor, para terminar. Es lo que le enseñan a los niños. Desde chiquitos le enseñan odio. Exactamente son los nazis que fueron a enseñarle a los árabes cómo matar judíos, cómo tener sangre fría y cómo destruirlos. Porque los líderes de Palestina apoyaron a la solución final. Así como los evangélicos apoyaron la solución final, así como los testigos de Jehová apoyaron la solución final, todos los hermanos. Porque todos están acorde que la peor lacra que existe en el mundo son los yehudí. Por eso no hay que escucharlos, hay que matarlos. ¿Sí? Miren esa imagen maravillosa. Me dejó helado cuando vi esa imagen. ¿Qué representa eso? La bendita luz de la Torah en lo más alto de la tierra. Es verdad que hoy en día tienen ellos que arreglar con los gobiernos, pero simplemente todos van a estar en contra de Israel. Porque cada uno ve sus oportunidades.
¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la palabra que nos sostiene? ¿Qué es lo que nos ha sostenido? La Torah. Vehi Shanda. La Torah, sí. Pero ¿cuál es la palabra que se utiliza en este caso? Vehi Shanda. Tu mano me sostiene. Entonces, ponle pausa, por favor. Qué maravilloso es, escúchenme bien, amados, aquí. Qué maravilloso es poder compartir este tiempo y vivir este tiempo. ¿Saben? No existe mejor tiempo que este para vivir. Porque hoy en día tenemos internet, hoy en día sin necesidad de ser un galán, ¿no? Sin necesidad de tener plata, solo pones un video y lo pones en YouTube y son millones que lo pueden ver. Nosotros podemos hacer la diferencia. En YouTube también lo tenemos judío. ¿Sí? Con ese propósito fue dado. ¿Qué es? Que todo el mundo, miren, ¿saben cuál es el propósito de la tecnología yehudí? Que todo el mundo vea en tiempo real lo que realmente está ocurriendo, sin que nadie me diga lo contrario. ¿Qué es lo que han hecho los gobiernos de turno y qué es lo que ha hecho el Imperio Romano con la información? Vamos a decir lo que nos conviene, no lo que no nos conviene. ¿Qué declaró uno de los cardenales y muchos de los altos mandos de la Iglesia Católica? La peor maldición que pudo haber llegado a la humanidad es que hayan creado el Internet. Me preguntaron por qué. Porque ahora se pueden dar cuenta de todo. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Eh? ¿Podemos cantar de Shanda 2 minutos? Por la siguiente. Si nos ponemos de pie, por favor. No me tapen el proyector nada más. Por la siguiente, por la siguiente. Y ábrela y sube un poquito el volumen. Súbelo un poquito. Kadosh